Tokio es una ciudad que no debería haber existido. Construida sobre una falla sísmica, siempre ha sido víctima de violentos terremotos y tifones. En su área metropolitana viven más de 37 millones de habitantes. Es la más poblada del planeta. A pesar de ser dinámica y moderna, sus millones de habitantes viven bajo una amenaza permanente, la de los terremotos. El próximo terremoto podría tener lugar ahora mismo. Un peligro invisible. Nadie sabe cuándo o dónde sucederá. Si Tokio se ve afectada, Japón se hunde. La capital japonesa, tenaz y valiente, ha sabido adaptarse a este peligro. Puso su ingenio al servicio de las construcciones sismorresistentes, las más eficaces del mundo. Debemos ser más rápidos que los terremotos para encontrar soluciones y combatirlos. Es una carrera entre nosotros y los seísmos. Desde el nacimiento de la ciudad, los constructores han luchado contra su destino. A partir del siglo VII desarrollaron unas increíbles técnicas para proteger los edificios y a sus habitantes. Construimos pisos muy flexibles que puedan moverse. Por lo tanto, a pesar de que el terreno tiembla regularmente, Tokio se ha convertido en una de las capitales más poderosas del mundo. Durante los terremotos, los rascacielos oscilan, pero no se derrumban. ¿Cómo es posible tal hazaña? Construyeron unos edificios flexibles en lugar de rígidos. Es como la fábula del roble y el junco. El roble se parte, pero el junco no. En esta isla propensa a los desastres naturales, Tokio también tiene que lidiar con tifones y lluvias torrenciales. Para salvar la ciudad, los ingenieros inventaron un dispositivo único. Disponemos de bombas capaces de evacuar 200 metros cúbicos de agua, lo que equivale a una piscina de 25 metros por segundo. Sin embargo, ¿el ingenio japonés está listo para enfrentarse al desastre a gran escala que se avecina? Un gran terremoto llamado el Big One, que aproximadamente ocurre una vez cada 100 años. Hay más de un 70% de probabilidades de que dentro de 30 años suframos un gran terremoto. ¿Cómo han construido la ciudad más moderna del mundo sobre un terreno en continuo movimiento? ¿Qué nuevos peligros amenazan a Tokio? ¿Cómo se prepara la ciudad para lo peor? ¿Será capaz de resistir una vez más la ira de la tierra? Viajemos al país del sol naciente. Esta es la crónica de una megalópolis que se enfrenta a los desastres. Ciudades bajo amenaza. Salvar Tokio. La capital japonesa es distinta de cualquier otra ciudad del mundo. Ubicada en la isla principal del archipiélago japonés, el área metropolitana de Tokio cubre 50 kilómetros y es la más poblada del mundo. Tokio significa literalmente capital del este. Es el hipercentro de una megalópolis que se extiende a lo largo de unos 1.200 kilómetros. Más de 180 millones de personas viven en esta franja de tierra encajada entre mar y montaña. La ciudad de Tokio es un milagro, nacida de la voluntad de sus habitantes, que siempre han sabido recuperarse y progresar después de cada desastre. Vivir aquí significa aprender a vivir con los peligros de los elementos naturales. Para nosotros es parte de nuestra cultura. En cierta forma, estamos acostumbrados a los cataclismos. Cada año en todo el mundo se producen más de 1 millón de terremotos, de los cuales la población nota unos 100.000. En Japón tienen lugar unos 10 terremotos grandes al año. Una leyenda dice que la gran isla descansa sobre un pez que se retuerce de vez en cuando. El archipiélago japonés está situado en el punto de encuentro entre 4 grandes placas tectónicas, la del Pacífico, la norteamericana, la euroasiática y la filipina.
Tenemos la espada de Damocles encima de la cabeza. Lo que pasa es que esta espada viene de abajo y no de arriba. Todos sabemos lo que puede pasar, pero nos apañamos como podemos. Enfrente de Tokio, la placa del Pacífico se desplaza 8 centímetros al año hacia el oeste. Este fenómeno, llamado subducción, da como resultado unos terremotos más fuertes. Las placas chocan provocando que aumente la tensión. Un día, esa fricción acaba liberando una fuerza que genera una enorme vibración. Los tokiotas viven escenas como esta de forma habitual. Esta situación no va a cambiar, sino todo lo contrario. En la región de Tokio el número de terremotos es cada vez más elevado y estos pueden ser muy intensos. La intensidad permite medir de qué forma es sacudida cada región. En Japón, la intensidad del temblor se mide usando la escala Shindo. Describe el grado de agitación en un punto dado de la superficie de la Tierra. Cuanto más alto sea el nivel, mayor será el daño. En el nivel 4 la gente se asusta. La mayoría de las personas que están durmiendo se despiertan. En el nivel 5 a la gente le cuesta desplazarse. Muchos muros no reforzados se derrumban. En el nivel 6, los azulejos y los cristales de algunos edificios se rompen y se caen. En el nivel 7, las paredes se vienen abajo. El archipiélago experimenta el 20% de los terremotos más violentos del planeta. La ciudad de Tokio está construida sobre una llanura, una zona especialmente vulnerable porque se asienta sobre un suelo saturado de agua y de baja densidad. En este mapa se aprecia perfectamente. Cuanto más rojo, más grande es el terremoto. Las zonas azules se corresponden con las áreas donde no se notará mucho. Es irónico que los terrenos donde es más fácil construir sean aquellos donde hay más probabilidades de una sacudida. A pesar de todo, aquí es donde los japoneses decidieron levantar su capital, porque el terreno es vasto y plano. También tiene acceso al mar. ¿Quién habría imaginado que no podrían haber elegido un lugar peor para construir la ciudad? Tokio, antaño llamado Edo, era originalmente un pequeño pueblo de pescadores que a lo largo de los siglos fue ganando importancia. La mayoría de sus habitantes vivía en casas japonesas de bajo coste construidas con madera. Con cada terremoto, estos edificios y sus pesados techos de paja se derrumbaban. Sus habitantes los reconstruían una y otra vez mientras aguardaban al próximo terremoto. Sin embargo, en Tokio siempre se ha recurrido al talento de los constructores. Es evidente que los edificios importantes como los palacios o los templos no se derrumban con un temblor. Los templos budistas de Japón se encuentran entre los edificios de madera más antiguos del mundo. Están construidos de tal manera que ofrecen una asombrosa resistencia a los frecuentes terremotos que sacuden el país. Con las pagodas, a partir del siglo VII, los obreros pretendían levantar edificios cada vez más altos y más resistentes. Para ello desarrollaron una técnica muy hábil. Los grandes templos y santuarios de madera no tienen buenos cimientos. A menudo se construían alrededor de unos postes enormes y sobre unas piedras gigantes que no estaban incrustadas en el suelo. Básicamente así es como se ha construido durante 1500 años en Japón. El pilar central de la pagoda solo está unido al último nivel. Es independiente de los niveles inferiores. Gracias a dicho pilar, cualquier alteración debida a un seísmo se distribuye de manera uniforme entre los 5 niveles, evitando así que el impacto se concentre en un lugar y la estructura se parta. Construyeron unos edificios flexibles en lugar de rígidos. Es como la fábula del roble y el junco. El roble se parte, pero el junco no. El edificio se mueve conforme a las sacudidas. Nunca se ha derrumbado un edificio de este tipo, por tanto este sistema es muy efectivo. Unos edificios sólidos pero susceptibles de deformarse.
Ese es el principio que, una vez más, se usará en la construcción del castillo Edo en el siglo XV. Para proteger el palacio, los constructores erigieron fosos y muros exteriores a lo largo de más de 6 kilómetros. Compuesto por bloques de granito de varias toneladas que están encajados como un puzzle, el muro resiste las frecuentes sacudidas. Cuando el terremoto se detiene, los bloques vuelven a su posición original. Frente a los terremotos, estas joyas de la arquitectura de Tokio han demostrado su solidez. Por el contrario, la organización tradicional de la ciudad, con sus callejuelas y sus casas de madera, resulta inadecuada y pagará el pato por esto. Hoy en día, Tokio es una ciudad ultramoderna y su gigantesco bosque de rascacielos es su seña de identidad. Cuesta imaginar que durante el siglo XX la capital japonesa sufrió 2 grandes desastres que la redujeron a la nada. 1 de septiembre de 1923, 11:58 de la mañana. La tierra tiembla. Tiene lugar un terremoto en Kanto. Más de 10.000 personas mueren de manera inmediata enterradas bajo los edificios. Pero lo peor está por llegar. En estos barrios con casas de madera se producen unos 200 incendios simultáneos en distintos lugares, culpa de los 1000 pequeños braseros encendidos para el almuerzo. En 1923, un gran incendio arrasó parte de la ciudad. Las personas que no podían moverse porque estaban atrapadas entre las ruinas se quemaron. La gente se refugió en los ríos y los que no pudieron se abrasaron. El destino se ceba. Un tsunami les da el golpe de gracia y barre la llanura. Los incendios y las inundaciones arrasan barrios enteros. El balance personal es horrible. Más de 200.000 víctimas. 2 millones de personas se quedan sin hogar. El balance material también es considerable. Más de 700.000 viviendas destruidas. El plan urbanístico de Tokio, desordenado, con sus frágiles edificios de madera y sus callejuelas estrechas, se considera el causante de estas miles de muertes. Se tienen que reconstruir casi 2/3 de la ciudad. Los pocos edificios de hormigón armado que había en aquella época se mantuvieron en pie. Por tanto, el gobierno japonés se embarca en una gran campaña para reconstruir la ciudad con edificios de hormigón y evitar el derrumbe y la propagación del fuego durante un futuro terremoto. Pero 22 años después, Tokio vuelve a quedar destruida. En la noche del 9 al 10 de marzo de 1945, 335 bombarderos estadounidenses lanzan más de 1.700 toneladas de bombas sobre Tokio. Fue uno de los ataques aéreos más mortíferos de todos los tiempos. Provocó la muerte de unas 100.000 personas. 1/3 de la ciudad fue arrasada. Japón tardó unos 10 años en volver a poner en marcha la maquinaria económica e industrial y reconstruir las ciudades. Tokio no fue la única, también Hiroshima y Nagasaki. La población de Tokio comenzará a crecer de nuevo en la década de 1950 sin parar. Y hasta hoy no ha hecho más que aumentar. Los japoneses no tienen otra alternativa que reconstruir la capital de la forma más rápida y económica posible. La ciudad se dota de autopistas urbanas y subterráneas y grandes complejos residenciales. Este uso excesivo del cemento no está exento de riesgos. Tendrá graves consecuencias sobre el futuro de la ciudad. Como el hormigón es impermeable, evita que el suelo absorba el agua. Como consecuencia, las alcantarillas se saturan. El agua invade las calles provocando nuevos desastres. Hay muchos ríos que atraviesan Tokio y su región. Algunas zonas están construidas por debajo del nivel del mar. Las lluvias torrenciales y los tifones afectan de manera regular al archipiélago. El tifón es un ciclón tropical, uno de los fenómenos atmosféricos más potentes. Las ráfagas de viento pueden ser destructivas. Las lluvias suelen ser torrenciales y provocan inundaciones, deslizamientos o derrumbes.
La temporada de tifones tiene lugar principalmente de verano a otoño. De media al año se forman 26 tifones en el noroeste del Océano Pacífico y más de una docena se acercan a Japón. El tifón implica por naturaleza fuertes lluvias. Aparte, en Japón, 2 veces al año tienes la temporada de lluvias. Si se combinan las lluvias del tifón y las de la temporada húmeda, se producen unas precipitaciones muy intensas que generan coladas de barro o el desbordamiento de los ríos, causando daños importantes. También existen las precipitaciones concentradas llamadas tormentas de guerrilla. Son unas lluvias torrenciales. Debido a estas lluvias, el nivel del mar sube rápidamente e inunda la región. Para hacer frente a esta amenaza, la ciudad se ha equipado con el sistema anti-inundaciones más grande del mundo. Situado a unos 30 kilómetros al norte de Tokio, tiene como objetivo controlar y regular el nivel de los ríos. Bajo los pies de estos jubilados japoneses se esconde una obra faraónica capaz de limitar la devastación provocada por el agua. Apoyado por el gobierno, el proyecto ha costado más de 2.000 millones de euros. El objetivo de esta instalación es regular el flujo de agua para evitar inundaciones. Construimos este sistema para evacuar el exceso de agua. El sistema está compuesto por túneles subterráneos, pozos verticales que contienen unas balsas de ajuste de presión y, por último, unos dispositivos que permiten expulsar el agua rápidamente hacia arriba en dirección al río Edo. Han construido 5 tanques de 65 metros de profundidad y 32 metros de diámetro. Están conectados por un túnel que mide más de 6 kilómetros. Durante las inundaciones, el agua que se desborda de los ríos se acumula aquí antes de ser almacenada en un depósito gigante. Sus dimensiones son impresionantes. 177 metros de largo, 78 metros de ancho y 18 metros de alto. La estructura está sujeta por 59 pilares. Una verdadera catedral subterránea que almacena el agua para evitar que ésta inunde la ciudad. Las bombas permiten evacuar 50 metros cúbicos de agua, es decir, 50 toneladas por segundo. Tenemos 4, así que podemos evacuar 200 toneladas de agua por segundo. Este sistema anti-inundaciones es capaz de vaciar en un segundo el equivalente a una piscina de 25 metros de largo. El agua va a parar al río Edo. Las lluvias torrenciales y los tifones azotan Tokio de manera regular. Las bombas funcionan entonces a toda velocidad y expulsan millones de metros cúbicos de agua. El dispositivo ha demostrado ser eficaz. Tokio se ha salvado de las inundaciones. Pero la valiente ciudad sigue siendo vulnerable a la amenaza número 1, los terremotos. En la actualidad, Tokio es la ciudad de los extremos. Con el tiempo, combinando tradición y modernidad, se ha hecho fuerte y se ha forjado una imagen moderna. Tokio presenta una amplia variedad de estilos arquitectónicos. Marañas de infraestructuras ferroviarias, viales, subterráneas y de rascacielos. La opulencia está por todas partes. Llena de energía, Tokio también es un paisaje urbano que cambia continuamente. Los constructores quieren garantizar la longevidad de los edificios respetando las normas antiseísmos de Japón, las más estrictas del mundo. El símbolo de la ciudad y de su pericia es la Tokyo Sky Tree, una torre de radiodifusión futurista de 634 metros de altura. Fue diseñada y luego erigida según el mismo modelo que las pagodas del siglo VII.
Es una estructura flexible con un pilar central que en caso de seísmo se mueve al ritmo de los temblores. Un movimiento que no afecta a los diferentes niveles del edificio que se mantienen independientes. La Skytree está inspirada en las pagodas. La viga central es muy resistente. El ascensor se sitúa en el centro. Los pisos por donde la gente circula están hechos de barras de metal relativamente ligeras. Los distintos niveles se mueven de forma independiente. Esto sirve como un amortiguador contra el viento o las sacudidas. La Skytree cumple de manera rigurosa el principio básico de las construcciones sismorresistentes. Se balancea para evitar partirse. Pero tal sistema no sirve para todas las estructuras. En Tokio, cada edificio tiene su propio sistema antisísmico. Para las construcciones más bajas, como los conjuntos residenciales, la inventiva japonesa se encuentra en el subsuelo. Debajo del edificio se colocan una especie de amortiguadores de goma enormes llamados soportes antisísmicos. Al separar el edificio del suelo permiten absorber los impactos de los terremotos. Eficaces y fáciles de fabricar, estos dispositivos están extendidos por toda la ciudad. Sin embargo, están lejos de proporcionar una solución suficiente a la megalópolis. Debido a la presión territorial, tienen que construir edificios cada vez más altos. Pero durante un terremoto, la altura de un edificio es decisiva. Hay edificios de todos los tamaños, desde edificios bajos hasta rascacielos. Durante un seísmo, lo que varía es el periodo de oscilación. Es el tiempo que tarda el edificio en ir de izquierda a derecha y vuelta a la izquierda. Cuanto más bajo sea el edificio, menos tiempo tarda. Pero cuanto más alto sea, tardará más. Cuando el edificio se balancea, es como una caña de pescar. En la parte superior de la caña, el movimiento se nota más. ¿Qué técnicas tuvieron que inventar los constructores para hacer edificios cada vez más altos sobre un suelo que tiembla? Levantar un rascacielos en una zona sísmica es todo un arte. El complejo Mori es el ejemplo perfecto. Con sus 238 metros de hormigón, acero y cristal, la torre domina el distrito de Roppongi. Con más de 50 plantas y 6 sótanos, sus medidas dan vértigo. Pero este monstruo es bastante flexible en caso de terremoto y esconde un secreto. Estamos en la planta 52, donde se encuentra el dispositivo de reducción de impactos, también llamado amortiguador de aceite. En un formato más compacto, este tipo de amortiguadores también se usan en coches o trenes de alta velocidad para limitar las sacudidas. Durante un terremoto, las plantas se deforman a medida que se mueven. Durante el temblor, las barras de metal se moverán de un lado a otro. Gracias a los amortiguadores de aceite, se absorbe esa deformación. Esta válvula se moverá de derecha a izquierda y la resistencia del aceite ralentizará el movimiento y absorberá la energía del terremoto. La viscosidad del aceite hidráulico que contienen esta especie de pistones grandes absorbe las ondas. A cada lado del amortiguador, una pieza especial de acero absorbe las fuerzas horizontales y disipa la energía. En la Torre Mori hay 356 amortiguadores de este tipo repartidos por todas las plantas. Este versátil sistema absorbe pequeños y grandes impactos. Este edificio fue el primero en incorporar amortiguadores. En aquella época eran los más grandes, pesan 200 toneladas.
En esta simulación, a la derecha tenemos un edificio tradicional sin dispositivo antiseísmos. A la izquierda la Torre Mori, equipada con un sistema antiseísmos. En el de la derecha vemos que el movimiento de la estructura de izquierda a derecha es mucho mayor. El edificio Mori se mueve menos y se estabiliza más rápidamente, reduciendo la presión sobre los cimientos de la torre. La torre se vigila desde el centro de control ubicado en el sótano de la misma. Los 7 días de la semana y las 24 horas del día supervisan el edificio y controlan la oscilación. Este edificio cuenta con 5 acelerómetros. Analizamos los datos para controlar los temblores y las deformaciones. Podemos tomar decisiones efectivas después de un seísmo para determinar en qué lugares concretos debemos iniciar las comprobaciones. Hoy en día la mayoría de los grandes complejos y edificios estratégicos de Tokio están equipados con sensores capaces de analizar, registrar y comunicar el estado de los muros, suelos y cimientos. El complejo Mori tiene oficinas, pero también viviendas. Para satisfacer a los residentes tuvieron que asumir un nuevo reto: instalar un enorme jardín en la azotea de uno de los edificios. Un peso colosal que no debía afectar a la solidez del edificio. Para ello se les ocurrió copiar el mencionado sistema antiseísmos. Los grandes amortiguadores de goma se usan aquí también para sostener el jardín. Por encima de esta capa de hormigón hay 80 centímetros de tierra que crean un auténtico jardín. Aquí tenemos 40 amortiguadores de goma capaces de soportar las 3.650 toneladas del jardín. Tienen la particularidad de estar fijos en sentido vertical y ser desmontables en sentido horizontal. También contamos con un sistema tradicional, una sencilla aguja que indica los temblores. Los arañazos en esta placa demuestran los movimientos del jardín y la inestabilidad del terreno de Tokio. Al hacer uso de este principio de disipación de la energía, los arquitectos e ingenieros hacen gala una vez más de su inventiva. Por ejemplo, en lugar de ser una desventaja, un peso colocado encima de un edificio puede convertirse en una ventaja para contrarrestar los efectos de los terremotos. Es el principio del péndulo. Se agrega una masa de varias toneladas a la parte superior de un edificio. Esta masa se mueve en la dirección contraria a la estructura, disipa la energía y la torre se estabiliza. Cuando el edificio se mueve, gracias a la inercia, el peso colocado en la parte superior absorberá el movimiento y esto limitará el vaivén del resto del edificio. Al colocar un peso en la parte superior, cuando se mueva hacia este lado, lo sujetará en este sentido y lo mismo en la otra dirección. También limita la aceleración. Es un método antiseísmos muy eficaz. Este tipo de amortiguación ha demostrado ser muy eficiente y atenúa la oscilación del edificio entre un 30 y un 40%. Se desea extender su uso en las nuevas construcciones, pero ¿y las antiguas? Aunque se construyen muchos edificios nuevos, ahora tienen que preocuparse de adaptar los edificios más antiguos a los nuevos estándares antiseísmos. En el distrito que vio nacer los primeros rascacielos de Tokio, el reto consiste en aumentar la resistencia de los edificios existentes sin tocar la estructura. Existe una solución: colocar unas riostras, elementos de acero en forma de cruz. En los muros añadimos unas riostras y cuando el edificio se mueve, estas estructuras se estiran y comprimen para absorber la energía. Evidentemente el edificio se moverá, pero no tanto. Sin ninguna resistencia, el edificio se deformaría, mientras que con este sistema la oscilación se ralentiza. Esto aporta tranquilidad a los residentes y reduce los daños. En los últimos 30 años, Tokio ha desplegado una gran inventiva a la hora de prepararse para los terremotos, pero hasta finales de la década del 2000 era imposible saber con precisión cómo reaccionarían los edificios en caso de un terremoto grande. Por desgracia, ocurrió un evento dramático que los puso a prueba y también a sus ocupantes.
11 de marzo de 2011. 14:46. La Tierra vuelve a temblar en Tokio. Yo estaba sentado y los alumnos estaban delante de los ordenadores. Todo empezó a moverse. Por casualidad, un estudiante tenía una cámara a mano y comenzó a grabar. Un temblor aún más fuerte se produjo a 380 kilómetros de la costa noreste del país. Notamos un impacto y el edificio empezó a temblar. Sabía que nos encontrábamos ante un seísmo muy fuerte. Pensé que algo grave estaba pasando. Apodado el terremoto de Tohoku por la provincia más cercana al epicentro, es el más grande que Japón ha experimentado. Los rascacielos de la capital japonesa se tambalean durante varios minutos y en ocasiones con una oscilación de 1 metro. En los sótanos de la Torre Mori, el 11 de marzo de 2011, los operadores observan los movimientos del edificio en tiempo real. La línea roja reproduce al milímetro las oscilaciones del edificio. De adelante hacia atrás y de izquierda a derecha, la Torre Mori solo oscila 32,7 centímetros. En la última planta de esta torre hay un restaurante. Gracias a los amortiguadores, no se cayó ni una sola botella de vino. Los arquitectos, ingenieros y empleados son testigos del buen funcionamiento de los sistemas sismorresistentes con los que cuenta la Torre Mori. Pero en el norte del país la situación va a peor. En el Pacífico los temblores provocan el movimiento de un gran volumen de agua. Una serie de olas de gran duración se propagan desencadenando un tsunami. Esta ola de unos 15 metros arrasa la provincia de Fukushima. El balance es horrible. Más de 18.000 personas pierden la vida. Este tsunami de una fuerza excepcional condujo al peor desastre nuclear de todos los tiempos, la explosión de la central de Fukushima. Más al sur, Tokio ha vuelto a superar este calvario. La capital es sin duda la ciudad del mundo mejor preparada contra los terremotos, pero aunque los edificios han resistido, la población se encuentra desorientada. Se detuvieron todos los sistemas y se cerraron las infraestructuras. No había transporte. Entre las 10 y las 15 todo estaba bloqueado. Una ciudad de 40 millones de personas, la ciudad más grande del mundo, se paró. Transporte, electricidad y medios de comunicación. La ciudad está paralizada. Esta situación no se puede volver a repetir porque existe un peligro más grave que amenaza a Tokio. Se espera un megaterremoto mucho más devastador que los anteriores. Se le conoce como el Big One. Mirad, el cataclismo de Tokio llegará algún día. Se va a producir un megaterremoto en Tokio. Todo el mundo dice que va a pasar. Hay más de un 70% de probabilidades de que dentro de 30 años suframos un gran terremoto. Si el epicentro del próximo terremoto toca Tokio, afectará a 1/3 de los japoneses. 1/3 de la población del país vive aquí. Afectaría también a todas las sedes de las grandes empresas. Si Tokio se ve afectada, Japón se hunde. Durante el famoso megaterremoto, según las previsiones, entre 1 y 2 millones de tokiotas se encontrarían en la calle. En la actualidad, las autoridades están elaborando unos importantes planes de prevención. Van a centrar sus esfuerzos en la observación y la detección de terremotos. Todo está listo para alertar a los ciudadanos lo más rápido posible. Cuando un terremoto tiene lugar en el mar, nuestros detectores perciben las olas provocadas por el mismo.
Frente a la costa del archipiélago existe toda una red de observación submarina. Sirve para determinar la ubicación y la potencia del seísmo. Un sensor conectado en el fondo del mar monitoriza los cambios de presión. A continuación, mediante señales acústicas, transmite los datos a una boya amarrada en la superficie. Dichos datos se transmiten a un satélite que los procesa y da la señal de alarma. Esta información se enviaría a los proveedores de telefonía y a todos los medios de comunicación, como la NHK. Por lo tanto, la población estaría informada a través de la televisión o de su móvil. Avisaríamos con antelación. En caso de alerta, deberían refugiarse. Una vez dada la voz de alarma, todo dependería de que la evacuación se realizase con calma y de acuerdo con las reglas establecidas. Suponiendo que hubiese 2 millones de habitantes en la calle, simulamos una evacuación. Tenemos una recreación de la ciudad que se analiza con un programa específico. Este estudio permite evaluar las zonas de riesgo y los lugares por donde los habitantes no podrán circular. Podemos realizar estos cálculos en toda la ciudad de Tokio. En base a estos datos, en cada distrito de Tokio se han designado unos edificios para acoger a la población en caso de catástrofe. Estas construcciones sismorresistentes se denominan torres de refugio. En el distrito de Roppongi, la Torre Mori es uno de estos lugares de acogida en caso de emergencia. Si vive en un edificio resistente a los terremotos, las instrucciones son quedarse en él. Pero si es un turista, si está de compras, o si vive por esta zona, puede venir aquí. Es un edificio seguro, que sirve de refugio según lo acordado con el distrito. Una gran reserva de alimentos, agua, edredones, colchones y botiquines de primeros auxilios se almacenan en el sótano de la torre. Tenemos reservas para 5.000 personas. Hay suficiente agua, comida y artículos de primera necesidad para los 3 primeros días. Impresionante, pero aún así insuficiente, porque 1.700.000 personas se encontrarían sin refugio debido a la falta de instalaciones de acogida. Están trabajando para multiplicarlas. Y lo que es peor, en caso de un megaterremoto, todo un distrito residencial de Tokio se encontraría en grave peligro. Esta zona llamada El Plátano se compone principalmente de casas tradicionales de madera. La resistencia a los terremotos de estas viejas casas de madera es limitada y nos preocupa. Durante el terremoto de Kanto, este barrio de casas de madera se incendió, con consecuencias desastrosas, y puede que este tipo de tragedia vuelva a ocurrir. Como las calles son estrechas, a los bomberos les resultaría difícil actuar. Un programa tiene como objetivo ignifugar las casas en la medida de lo posible. Será necesario facilitar el acceso a los bomberos y a las ambulancias, pero los dueños siguen estando apegados a sus casas y a su barrio tal y como están. Es muy difícil construir nuevos edificios en Tokio. Haría falta demoler los edificios antiguos y levantar unos rascacielos en su lugar. Pero en ellos vive gente. Con que una sola persona se oponga, no tenemos nada que hacer. Mucha gente quiere quedarse en las casas bajas de toda la vida, por lo que esta situación no va a cambiar de un día para otro. Si el megaterremoto ocurriera en la región de Tokio, el coste del mismo sería de unos 700.000 millones de euros. Con este dato, las autoridades se estremecen. Tratan de encontrar otras soluciones y así minimizar el impacto económico.
Hoy se nos pide que construyamos edificios que no sufran daños durante los grandes terremotos y donde no sea necesario evacuar a la gente. Estamos avanzando en investigación y desarrollo para cumplir con las expectativas de la gente. Y por eso estamos realizando muchos experimentos. Para conseguir edificios aún más resistentes, lo importante son los materiales de construcción. Y hay una pequeña revolución. Recientemente, una empresa francesa ha desarrollado un material innovador que cumple con los requisitos antiseísmos. Probarán su rendimiento en el Instituto Nacional de Investigación de la Construcción de Edificios. El hormigón tradicional está compuesto de arena, grava, cemento y agua. El nuevo hormigón está compuesto de un polvo parecido al cemento y de un aglutinante que permite mezclar fibras de hierro muy finas. Gracias a una maquinaria gigante se pueden probar unas piezas de tamaño real. Este bloque simula los cimientos de un edificio. Un gato ubicado en la parte superior del dispositivo aplicará un peso equivalente al del edificio sobre el bloque. A cada lado, otros 2 gatos simularán una sacudida horizontal. En la parte de atrás, cientos de sensores registrarán la presión que experimenta el hormigón. A la derecha, la parte cubierta con el hormigón nuevo no se daña demasiado. A la izquierda, la parte no reforzada se rompe. Este nuevo material permitirá restaurar los edificios existentes, dotándolos de más flexibilidad y una mejor calidad para resistir el paso del tiempo. Muchos constructores ya están interesados en él. Hoy en día, el mercado de la renovación es más grande que el mercado de la reconstrucción. Creo que esta tendencia se impondrá. Antes, el enfoque era reconstruir cada 30 o 50 años. Pero hoy en día se piensa a largo plazo y en el medio ambiente. Es la moda. En el futuro, la capital japonesa tiene la intención de mantener su posición como una ciudad influyente y un importante agente económico mundial. Pero la contaminación y el cambio climático son lo que ahora mismo la está poniendo en riesgo. Hoy, Tokio se enfrenta a una amenaza insidiosa. Un enemigo invisible, pero muy presente. La ciudad sufre un fenómeno llamado isla de calor. Los rascacielos son los responsables de ello. El calor de los automóviles y las fábricas queda atrapado entre las torres, lo que provoca un efecto invernadero local. Hay un aumento del número de días calurosos, lo mismo que de las noches tropicales, cuando la temperatura no baja de los 25 grados. Observamos un aumento a largo plazo. En Tokio, en 100 años, la temperatura ha subido 4 grados, más que en cualquier otra capital. Este modelo representa la distribución del calor. El verde representa las temperaturas bajas. El rojo las zonas donde la temperatura es más alta. La reducción de espacios verdes y la multiplicación de edificaciones son las culpables. Para luchar contra esta amenaza, la ciudad de Tokio ya no tiene otra opción. La capital debe centrarse en el aspecto ecológico y priorizar los espacios verdes. Dichas zonas verdes retienen el agua que al evaporarse hará descender la temperatura ambiente. Con más aire y más espacios verdes en las áreas residenciales abarrotadas, Tokio estaría más protegida contra el calor. Una evolución natural de la ciudad que también la protegería de las inundaciones. Puesto que otra consecuencia del cambio climático es el aumento considerable de las precipitaciones. Nos ponemos en el peor escenario posible. Pronosticamos que para finales de siglo es probable que haya el doble de precipitaciones.
A partir de ese momento, la ciudad ya no estaría protegida, sino que quedaría sumergida otra vez. Incluso el gigantesco sistema anti-inundaciones de Saitama ya no sería suficiente. Los ingenieros de este complejo están preocupados. Mirando los datos de los últimos 30 años sobre precipitaciones de más de 500 milímetros por hora, nos hemos dado cuenta de que, según las estadísticas, van en constante aumento. La ecologización de la ciudad parece ser la solución. Si hay más vegetación, se evitarían las tormentas de guerrilla. Estas se producen cuando la temperatura es localmente alta. El agua se absorbería de manera más eficaz y mejoraría el medio ambiente. Sin duda necesitamos más plantas. Sobre todo porque los parques municipales son los mejores refugios para protegerse en caso de terremotos. La metamorfosis que ha sufrido la capital japonesa en 100 años es increíble. Tras cada desastre, Tokio ha resurgido de sus cenizas. Al igual que sus rascacielos, se dobla pero no se parte. En el futuro, como el junco, los habitantes de la capital japonesa seguirán mostrando humildad e ingenio. Solo así se salvará Tokio.